Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto 7. Hoy tengo una gran invitada. Su nombre es Valentina Concha, es profesora de yoga y terapeuta y vamos a tener una conversación muy profunda de cómo el yoga le ha afectado en su día a día y las cosas que hace. Vale, bienvenida. Gracias, Agustín. Gracias por invitarme. Oye, feliz de tenerte. Antes de que entremos en una conversación más profunda del yoga, quiero preguntarte quién es Valentina Concha fuera de todo eso. Cuéntame un poco de ti. Bueno, yo soy sureña de corazón, nací en Osorno. Siempre he sido de chica una niña sensible, como muy observadora, conectando mucho con lo que pasa en mi entorno. Y después de más grande, cuando entré a la universidad y me vine a Santiago, conecté también con una mujer no solo sensible, sino también muy valiente. Y empecé a tomar decisiones muchas veces como cuestionadas, un poco en contra del sistema. Así que te diría que en resumen me quedo un poco con esas características como sensible, valiente, sureña y al mismo tiempo, bueno, tengo 3 hermanos, soy la del medio, así que eso. O sea, una persona completamente sureña, pero mi pregunta es cómo era tu vida antes de la Del yoga. yoga. Sí. Antes del yoga mi vida siento que era muy en piloto automático, era una mujer súper estructurada, tenía como muy planeado como cómo iba a ser mi vida, quería casarme a tal edad, estaba en una relación en ese momento, quería estudiar derecho, quería ser abogada, imagínate, y todo eso después del yoga cambió completamente. Empezaste a vivir como en un mundo más tranquilo, más pausando en esos minutos que tú quizás antes estabas más ordenada y más en full automático, ¿no? Yo te diría que vino una gran ola en mi vida, como un tsunami, así que no fue tan Ya. tranquilo en ese momento. Descubrí el yoga justo el 2020 en la pandemia y una vez que conecté con esto, con esta filosofía de vida, me vino literalmente un tsunami, que fue el cuestionamiento de todo mi trayecto vocacional hasta ese momento, que era derecho. Y no se te hizo un poco difícil todo ese cuestionamiento que tú llevabas hasta ahí. Sí, sí, porque yo como te decía era súper estructurada, tenía todo muy planeado, tenía también todo como un reconocimiento el estudiar derecho, ir a las solemnes, era buena alumna igual, entonces había todo como una imagen, una identidad podríamos decir que yo había forjado en torno a eso. Entonces cuando me lo cuestioné y estuve cuestionándomelo varios semestres seguidos, tuve que entrar un poco eh, a cuestionar una identidad o toda una vida que había como en el fondo Construido, construido claro. en torno a esa imagen, ¿cachai? Ha sido bien duro para ti entonces, porque al final fue un cambio de 160 grados. Sí, fue súper duro porque también implicaba ir en contra de, bueno, de muchas creencias mías, de cómo tenía que ser mi vida Es lo que y hablaste tú un poquito de un tema de identidad. Fue un sí, cuestionamiento de identidad. y también un choque con el entorno, ¿no? Que Mm, también te ve y te define de una cierta forma y tú un día dices como, no, ya no quiero ser más esta persona claro. y tu entorno tampoco sabe muy bien cómo lidiar con eso o quién eres en el fondo. Claro, porque es un poco lo que decís tú. O sea, hubo un problema de identidad en que tú te cuestionaste a ti mismo y con eso llevó a tu entorno a cuestionarse a ti mismo también. Exacto. Entonces fue un choque por los dos lados. Sí, podríamos decir que fue una ola interna y también externa como súper heavy. ¿Y cómo llegaste al yoga? O sea, ¿cómo lo descubriste? ¿Qué fue tus primeros pensamientos? ¿Qué te hizo sentir? Fue la verdad súper como loco cómo llegué al yoga porque, bueno, era 2020, era pandemia, estábamos encerrados en Osorno en la casa y tenía muchas ganas, me acuerdo un día, de moverme, de conectar como con el movimiento. Nunca fui tanto de deportes como en el colegio. De hecho, en ese minuto estaba en la universidad y más que nada iba al gimnasio. Y decía, quiero conectar con algo que me haga moverme, pero por dentro me haga sentido también, ¿cachai? El gimnasio era algo súper desconectado en verdad de lo que a mí me gusta, como que iba para hacer deporte nomás. Claro. Y encerrada en la casa, pongo un video en YouTube. Y dije, ¿por qué no pruebo yoga? Así, de la nada. Video en YouTube, me pongo a hacer yoga y digo, me encanta esto. O sea, ¿cómo no empecé antes? Y ahí, puros videos de YouTube, empecé con la Chuan Lan, que es bien conocida en ¿Mm? Hatha Yoga. Me compré un diario de yoga que ella vende, donde te explicaba como un poco las bases, las distintas posturas, y ahí empezó como mi camino. Y empecé así, YouTube, el libro, y después ahí se me empezó a abrir como una ventana y me empecé a meter ya a clases online. Al principio practicaba Vinyasa, que es un estilo de yoga, después me cambié, pero así fue el inicio. O sea, fue como quiero moverme y dije, bueno, ya está, como voy a practicar yoga de la nada. Y, o sea,
¿Cuál fue la emoción del minuto cuando dijiste, uy, esto me encanta? ¿Qué fue lo que realmente sentiste, así como más profundamente? Cacha que lo que sentí en ese momento fue súper, me acuerdo perfecto, fue como sentirme en casa. Fue como llegué a algo que Como siento, pero de tranquilidad, de paz. sí, tranquilidad, paz y como algo muy familiar para mí, aunque era primera vez que lo estaba practicando, sentía que era algo que siempre había hecho. Fue como muy heavy esa sensación. Y hubo una resistencia en un principio de decir como, me gusta, pero quizás debería hacer otras cosas. ¿Hubo algo de ese estilo? No, ¿O fue como al tiro y démosle? sí, fue un camino que desde el minuto uno conecté y siempre ha estado como un ancla en mi vida, como que puede ser que hayan etapas en las que practiqué más, otras menos, pero siempre volvía, siempre, siempre, siempre. Me parece increíble porque, claro, a veces pasa que uno hace ciertos deportes y no encaja, como tú decís. Y el hecho de que tú hayas encontrado eso para ti, yo creo que también significó empezar a hacer este cambio que tanto dudabas y esperabas en ese sentido, ¿no? Sí, lo heavy fue que el cuestionamiento vino después de conectar con el yoga. O Ya. sea, en el momento en que empiezo a practicar y empiezo a observar un poco mi vida, ahí es donde empiezo a decir, después de las solemnes me siento vacía, no sé si me gusta tanto derecho, sí me va bien, pero como que esa sensación que sentí cuando empecé a practicar yoga no la sentía en derecho, ¿cachai? Claro, fue una satisfacción totalmente distinta. Sí, fue como, esto es lo mío y lo otro era buena, pero decía, Hay algo que algo no me encaja, falta, claro, sí. algo que no encaja quizás. Sí, me empecé a sentir súper vacía, muy Vacía. vacía, así como que iba a un examen, me sacaba un 7 o un 6,5, como en verdad me iba bien, y decía, me siento vacía. O sea, no había una satisfacción de la que tú esperabas al final. Exacto, era como, ¿para qué estoy haciendo esto? Oye, y mira, para que la gente pueda conocerte y conocer un poco qué es el yoga, o sea, ¿nos puedes describir un poco qué tipo de yoga practicas tú para poder entender un poquito? Me encantaría hablar de esto porque siento que muchas veces hay muchos mitos y como concepciones erradas de lo que es el yoga. Es que por eso pregunto, porque es interesante Sí. tener tu perspectiva y que tú estás dedicada 100% a eso al final. Sí. Bueno, muchos dicen que el yoga es como un deporte más, pero en realidad no es un deporte, es una filosofía de vida, es una disciplina, que de hecho cuando vemos la filosofía del yoga, el yoga inicia como una práctica que ni siquiera consistía en moverse tanto. De hecho, asana, que son las posturas, así le llamamos nosotros a las posturas en sánscrito, asana significa asiento. Asiento. Entonces, el yoga siempre, desde los orígenes, lo que es una práctica en la cual tú puedes darte cuenta de tus propias fluctuaciones mentales, de cómo tu mente se está moviendo todo el rato, y te hace ir conectando con la naturaleza del observador, que esto se habla mucho en la filosofía del yoga, de cómo en el fondo nosotros somos observadores de nuestra propia mente, de cómo nosotros no somos nuestros pensamientos. Y el identificarnos con nuestros pensamientos, que nos pasa todo el rato, es lo que nos genera sufrimiento. O sea, es un poco, es dejarse llevar por la emoción del minuto, decís tú. Claro, cuando tú te identificas con un pensamiento, ese pensamiento está muy ligado a una emoción, como tú dices, y eso te hace sufrir, te va a llevar tarde o temprano a sufrir. Entonces el yoga es una práctica que no solo se da mediante las posturas y las distintas secuencias, sino que también puedes hacerlo meditando o en tu día a día. Es una filosofía que ya literal se esparce en toda tu vida porque te hace empezar a cuestionar, empezar a observarte. Eso que te diría que es como el centro del yoga, es poder observarte y darte cuenta de que eso que acabáis de pensar no eres tú. Es una historia, ¿cachai? Entonces, como de repente hacer una pequeña pausa en lo que está pasando a tu alrededor o las cosas que estáis haciendo para pensar qué realmente estáis sintiendo, qué realmente estáis pensando y hacer eso de lo que tú decís, de separar los pensamientos de tu cuerpo, por decirlo así. Sí, inevitablemente el yoga te va invitando a hacer más pausas en tu vida, es decir, a dejar de vivir en piloto automático, que nos pasa todo el rato igual. O sea, yo creo que hoy en día vivimos todo en piloto automático, entre el Exacto. trabajo, la vida. Pero con el yoga puedes como lograr salir aunque sea 10 minutos de ahí y decir, oh, está pasando esto, como voy a volver a tomar conciencia. Entonces, si nos vamos como a la palabra yoga, yoga viene de yugo, que es esto que une a los bueyes. Entonces el yoga es unión de mente, respiración, cuerpo y si queremos hablar de algo más profundo, alma. Y cuando se da esa unión
yo dejo de identificarme con el pensamiento y por lo tanto me libero del sufrimiento en el fondo. Entonces al final, entre comillas, como un ejercicio que une esas tres cosas, cabeza, cuerpo y alma. Exacto. Estamos muy focalizados en la respiración, trabajamos con el cuerpo para justamente poder dejar de identificarnos con la mente. Pienso algo interesante con eso de repente, con el tema de la mente, porque a veces no es tan fácil desconectar tu cuerpo de la mente, como que a veces tú, como así hablamos antes, estamos en piloto automático y básicamente, oye, no sé, tengo hambre, mi pensamiento tengo hambre, voy a comer nomás, o sea, como que no, quizás no damos espacio para realmente parar y decir qué es lo que estoy pensando, por qué estoy sintiendo esto y por qué estoy sintiendo lo otro, ¿no? Sí, de hecho en la sociedad en la que estamos viviendo y con el ritmo que vivimos y toda la tecnología aparte, con mayor razón se necesita más yoga, ¿cachai? Claro. Como más pausa, más pausa, conciencia. más tranquilidad quizás. Sí, más conciencia te diría, como siento que es muy fácil hoy en día entrar en el piloto automático, ¿cachai? Y no preguntarte realmente el sentido de las cosas que estás haciendo, de tus decisiones. Entonces hay algo ahí muy de paz, como tú decías antes, cuando se alinea, que puede ser un segundo, o sea, sin romantizarlo tampoco, puede ser un segundo que se alinea tu mente, tu respiración, tu cuerpo y tu alma, y te juro que en ese segundo es como te sientes muy en paz. Llegas a lo que se llama un estado de ecuanimidad, ¿cachai? Como que todo funciona bien en ese sentido. Es como un estado de amor, te das cuenta de que hay algo más grande y como que sales un poco de ti, de tus pensamientos, de tu mente, de tu día a día, de tus rollos, ¿cachai? Salís de ahí un segundo y te das cuenta de que eres parte de algo mucho más grande. Estoy de acuerdo que quizás de repente necesitamos un poquito más de eso, un poquito más de calma, quizás de respirar un poco, de pensar un poquito las cosas que están pasando, estoy de acuerdo. Sí. Oye, y hablando de ese cambio y esa conexión que tú hablas, cuerpo, alma y cabeza, ¿qué fue lo que a ti te cambió cuando empezaste a hacer yoga? A ti como persona, como Valentina Concha, ¿qué te cambió? ¿Qué empezaste a sentir en ese minuto? Yo sentía que hasta ese momento estaba muy metida en el personaje de ese minuto, que era esta mujer perfeccionista, súper exigente en la universidad, muy tradicional en ciertas formas de pensar, como quiero hacer esto en estos tiempos y si no en estos tiempos se me desarma todo. Como un plan así. Sí, muy como de plan, muy rígida. Y siento que cuando conecté con el yoga me empecé a dar cuenta de que empecé a conectar como con otras partes mías, con mi profundidad, con esta búsqueda de sentido. Me empecé a preguntar ya, ok, estoy estudiando Derecho en la Católica, me va bien, pero ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, te empezaste a preguntar por qué. Sí, me empecé a preguntar como ¿para qué estoy haciendo estas cosas? Como ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido que quiero que tenga mi vida? Y ahí fui tomando decisiones en distintos ámbitos, en donde fui cortando y diciendo, bueno, esto ya no me hace sentido, esto tampoco, y efectivamente quedé en un vacío, ¿cachai? En un vacío de como, bueno, ahora... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Y te cambió mucho las relaciones personales que tú tenías en ese minuto, con amigos, familia, lo que sea? Sí, o sea, gracias por preguntar esto, porque efectivamente, más allá de que haya sido un cambio como de interno. Cómo yo, claro, interno, de cómo yo me veo, también fue un cambio de cómo yo veo el mundo, no solo en lo vocacional, ok, no voy a estudiar esta carrera, sino también efectivamente en mis amistades, ¿cachai? Hay muchas amistades que quedaron en el camino porque ya no me hacía sentido. Como que uno cuando cambia de identidad, siento también te cambia el entorno, ¿cachai? Totalmente, o sea, como que empezás a mirar las cosas de otra manera, entonces quizás tu amistad ya no vuelven a ser la misma al final. Sí, de hecho me pasa, por ejemplo, adelantándome al momento de hoy, las amigas que tengo, ya no tengo tanto como grupos de amigas, sino que tengo como más grupitos de 3 o amigas específicas, y todas están de cierta forma muy como entrelazadas a una vida consciente en lo posible. No todas practican yoga, ¿cachai? Pero sí todas, algunas sí, otras no, pero sí todas tienen como este como afán de reflexionar, ¿cachai? De cuestionarse las cosas.
puedo hablar temas profundos con ella, como que me siento muy como vista y como comprendida en ese sentido, ¿cachai? Ya, entonces igual tenía una buena red de apoyo. Sí. O sea, no es que quedaste sola en ese sentido. No, en su minuto fue como quiebres y sensación de soledad, pero hoy en día ya construí como algo... Como más fuerte. Sí, Claro, es que al final todo cambio conlleva eso, conlleva a personas que ya no tenían tanta afinidad y tenéis que empezar a dejar nomás porque tú querías llevar un estilo de vida distinto nomás. sí. Y yo creo que ahí está el desafío, porque creo que el Claro, gran que puede dar, desafío... lo que tú decís, puede dar mucho miedo al principio porque te puede llenar esta sensación de soledad en un principio. Exacto, en un principio es un camino súper solo. Y yo creo que ahí no hay que romantizarlo porque en el fondo el dejar una carrera, el dejar una universidad, cambiar de grupo de amigas, ¿cachai? En un minuto vivir fuera de Chile, son puras decisiones que en el fondo te hacen sentir sola, ¿cachai? No, claro, efectivamente. Y ahí tenéis como que atravesar un poco esa sensación y bueno, después todo se va ordenando obviamente, pero yo creo que todo proceso de crisis o de cambio implica un momento oscuro como más heavy emocionalmente, ¿cachai? Pero eso es parte de la vida al final. Yo creo Sí. que a veces los cambios son necesarios y sí, al principio puede ser muy duro, puede ser terrible, pero finalmente las cosas se van arreglando y todo funciona bien. Sí. Oye, vale, ¿y cuándo decidiste empezar a enseñar yoga, a ser profesora de yoga? ¿Cuál fue, como tú decís, este momento que sí, ahora quiero hacerlo también? O sea, empezar a enseñar, a hacer clases y todo. Bueno, ese fue otro momento súper especial en mi vida. Justo cuando había congelado derecho y había dicho, bueno, mi camino no va por acá y mi primera opción no fue llegar y renunciar a la universidad, sino que congelé en un principio para decantarlo bien. Hice un curso de respiración. De hecho, por eso tengo tatuado ahí el pulmón. El pulmón, ya. Porque la respiración literalmente, yo siempre digo, la respiración me salvó la vida, literalmente. Yo cuando congelé, pasé por un minuto como súper depre, tuve algunas crisis de pánico, fue un momento igual como medio difícil. Y mi hermano me dijo, anda a hacer un curso de respiración en esta ONG que es de India. Bueno, fui y ahí nos hacían distintos ejercicios de respiración que en el fondo decían que te ayudaban con el insomnio, con la ansiedad, con la depresión, etcétera. Y haciendo este ejercicio todos los días, que era un ejercicio, ponte tú, de 20 minutos, yo nunca más tuve una crisis de pánico. O sea, De las que tenía en ese momento. te cambió completamente. Me cambió y yo decía, ¿cómo esto lo logro solo respirando, sin tomar ni un ansiolítico, nada? Y en esa ONG donde hice el curso de respiración, hacían un instructorado de yoga. Y me comentaron en ese momento, oye, ¿por qué no te metí al instructorado? Acá hacen uno. Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Pero fue así. Ya, como que lo hiciste, dijiste, O sea, lo voy a hacer, ¿no? Sí, yo ya llevaba... No lo pensaste. No, yo ya llevaba 2 años practicando como yo, ¿cachai? Y me dijeron instructorado, yo dije, sí, me hace demasiado sentido, lo voy a hacer. Eran 2 años, ¿cachai? Y dije, ya, sí. O sea, un cambio totalmente. O sea, pasaste de ejercicio de respiración a llegaste a ser profesora de yoga. O sea, Sí, o sea, es que fue muy loco como el yoga siempre fue para mí algo muy familiar, ¿cachai? Como desde como el que, inicio. claro, como se te hizo familiar, como desde lo que tú desde el inicio y fue como casi que todo muy fácil en ese Sí, sentido. todo fluía, era como, sí, me hace demasiado sentido, quiero ser profesora de yoga. Bueno, de chica con mi hermana jugábamos a la profesora, ¿cachai? Claro. No de yoga, pero a la profesora como en la De colegio, pizarra. claro. Y siempre se me dio esto como de enseñar, después en la universidad, ponte tú para estudiar, le explicaba la materia a mis compañeros, entonces así como que estudiábamos entre todos. Entonces cuando fue como profesora de yoga fue como, o sea, el yoga que ya me ha hecho mucho sentido, más profesora que siento que es algo también Es muy una habilidad innato. que tú tenías, claro. Sí. Una facilidad de poder transmitir a las personas, enseñar y todo eso. Sí. Oye, ¿y qué tipo de satisfacción te ve o te da cuando dais estas clases? ¿Cómo veis a tus alumnos? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de sensación te da eso? Es muy lindo porque siento que se genera una especie como de red recíproca Ujú. en la que ellos se inspiran obviamente cuando tú les vas enseñando, te ven practicar de repente y al mismo tiempo ellos te motivan demasiado a continuar practicando, a seguir enseñando, ¿cachai? Entonces se genera como un vínculo muy bilateral, Claro, mutuo al final. Como que mutuo. tú enseñás y ellos te enseñan a ti ciertas cosas también. Exacto. Y ser profesora de yoga para mí me hace conectar mucho con los distintos procesos, los distintos cuerpos, las distintas condiciones que presenta cada persona. Tú, en el estilo yoga que enseño yo, que es Ashtanga,
haces distintos también ajustes físicos. Entonces también entras en el fondo a un lugar súper íntimo de la persona. Si la persona está tensa o está más relajada, todo eso va a cambiar, el cuerpo va a ser distinto y al mismo tiempo el cuerpo guarda muchas memorias emocionales. Entonces si yo a una alumna, no sé, le hago una asistencia física para que se flexione desde la cadera más profundo, la cadera guarda muchas emociones, muchas memorias emocionales. Entonces ya con ese ajuste estoy entrando a un lugar súper íntimo de ella, ¿cachai? Claro, está ahí viviendo lo que ella está sintiendo. Exacto, como que es un espacio que yo honro mucho y que encuentro muy sagrado porque te hace poder conectar con la persona. Yo siempre digo que ser profesora de yoga o ser alumna de yoga es una terapia sin hablar, como que... Terapia de movimiento, por decirlo así. Sí, porque se libera demasiado, como hay veces que vas a terminar una clase de yoga y te van a dar ganas de llorar, otras veces que vayas a estar en éxtasis, otras veces, como que algo se suelta. Claro, quizás son muchas emociones acumuladas de cada persona al final. Sí, ahí hay varios como estudios y talleres, pero se ha estudiado mucho de cómo también puedes cambiar las conexiones neuronales, los patrones en el fondo, a través de la práctica de yoga, a través de la conexión con el cuerpo, a través de la respiración, ¿cachai? Oye, ya, que tú me hablaste un poco de las emociones y todo eso, entonces mi pregunta es la siguiente. Tú, aparte de hacer clases, ¿cómo viví el yoga al día a día? O sea, tú haces clases y tenés siempre consciente esa, como decís tú, esa necesidad constante de estar separado de tu cuerpo y alma y cabeza, que todo esté fluyendo, o vais viendo una vida día a día normal y cuando estáis en yoga y después no. ¿Cómo funciona eso? Trato de vivirlo de la forma más integrada posible, o Ya. sea, desde dar las clases a mi propia práctica, que practico 5 veces a la semana, intento, y ahí practico sola. También tengo un día que tengo clases particulares con una muy amiga que me acompaña también en el proceso. Ella es mi profesora y bueno, también obviamente las decisiones que uno va tomando, desde dónde Que por eso, abordáis la vida. claro, por eso, cuando tenéis que tomar esas decisiones, me imagino que ya estáis acostumbrada de repente a hacer esa pausa y estar más tranquila en esos momentos, ¿no? Sí, yo creo que el yoga me ha hecho más que como tomar decisiones correctas todo el tiempo o que nada me afecte, que siento que al final somos humanos y obviamente nos vemos tocados por las distintas situaciones que nos pasan. Sí me ha hecho como poder contemplar otras perspectivas dentro de la mía, ¿cachai? Como si estoy teniendo un problema con alguien, un conflicto o alguna conversación, tratar de hacer el trabajo en el momento o por último después ok, existen más perspectivas, existen otras formas de mirar la realidad, no solamente la que yo digo, ¿cachai? Claro, es como llegar a un entendimiento de todo lo que te está Sí, rodeando al final. sí. Oye, bueno, hablando también del yoga, ¿cuál es la postura o posición que tú me digáis que es tu favorita y que te genera cierta emoción o ciertas cosas? Me da risa esta pregunta porque siento que va cambiando a lo largo como Claro. de los años. Yo, como te decía, practico Ashtanga y Ashtanga es un estilo de yoga en donde las secuencias ya están hechas. Está la primera serie, la segunda serie, la tercera serie, la cuarta serie, hasta la sexta. Y la primera serie, bueno, ahora voy en la segunda serie empezándola. Cada serie, cada secuencia tiene ciertas posturas, cierto orden y tú repites. O sea, un estilo de yoga que no cambia clase a clase, sino que te van agregando posturas dentro de la serie en la que estás o empiezas una nueva serie, pero es de mucha repetición, ¿cachai? ¿Ya? Es un estilo de yoga de mucha repetición. Entonces aprendí como cada vez más profundo las distintas posturas y en la parte que voy ahora de la segunda serie, a ver si tengo que elegir postura favorita, no, te diría que es el paro de cabeza, Shirshasana. ¿Y cuál es? A ver, descríbela. Es una postura en la que medís la distancia de los codos, entrecruzáis los dedos, apoyáis la cabeza y lleváis las piernas hacia arriba, el fondo estáis dada vuelta. Claro. Y me gusta esa postura porque siento que efectivamente te hace conectar como con ver las cosas desde otra perspectiva. Ah, ya, ¿cachai? claro, como que tiene un sentido Sí. más profundo, ver las cosas de Y al también es revés. divertida de hacer, como que Ya, es como chora. divertido, sí. Y hay otras posturas que se te van haciendo más complejas y en general se te hacen complejas porque tu cuerpo presenta ciertas condiciones que hacen que esa postura esté como bloqueada, ¿cachai? ¿Ya? Y ahí ahí viene todo un trabajo que es el que más me apasiona de ser profesora y alumna, que es empezar a descubrir qué condición de tu cuerpo es la que puede estar afectando
que ese movimiento no lo puedas hacer de manera sana, ¿cachai? Y trabajáis esa parte del cuerpo. Y trabajáis esa parte, ¿cachai? Entonces, ponte tú, en mi caso, yo estoy trabajando mucho ahora todo lo que es no compensar con las vértebras lumbares. Entonces tengo que trabajar mucho la postura, ¿cachai? Yo tengo una hiperlordosis, entonces tengo que trabajar mucho estiramiento de cuádriceps, apertura de pecho también, porque está todo conectado. No, claro. Pero en el fondo las extensiones de columna al final, a mí, cuando yo hago una extensión de columna, compenso mucho con las vértebras lumbares y eso no es sano, ¿cachai? Entonces tengo que estirar como... Ya, de una forma muy extraña, claro. Sí. Y incorporarlo en el día a día. O sea, la otra vez estaba subiendo un cerro y era como, ay, ¿verdad? Coxis adentro, como abdomen adentro también, que son cosas que con la hiperlordosis no estáis acostumbrada. Y es rarísimo caminar así para mí, ¿cachai? Pero ya la práctica me hace cuestionarme. Y te lo tienen todo el día activo en la cabeza. Uy, acuérdate de caminar bien. Sí, va cambiando la postura, ¿cachai? O sea, yo ponte tú ahora que estoy en la segunda serie digo, no sé abrir el pecho. Como, yo no sé, yo le decía a Sol, esto para mí es una apertura de pecho y Sol como, no lo estáis abriendo. Claro. Entonces, la práctica de yoga también te hace tomar mucha conciencia corporal. Es lo que tú decías, al final, empezar a estar conectado un poquito con tu cuerpo. Sí. Oye, lo que hablaba en principio también, tú eres terapeuta. ¿Terapeuta de qué eres? A ver, explícanos. Bueno, les voy a explicar esto. Todo empezó cuando ya llevaba un año en el instructorado de yoga, que me fui a vivir afuera, Argentina. Y ahí estaba justo como en el cambio de derecho a psicología. Había hecho un año de psicología, me había encantado. Siempre psicología me llamaba la psicología clínica, de terapia. Y en ese minuto hice una formación de coaching, porque congelé psicología y hice una formación de coaching. Y me encantó todo el tema del coaching ontológico para acompañar procesos de vida. Pero como que sentí que me quedó corto y me hizo reconectar de nuevo con psicología y retomarlo ahora. Entonces me encantaría obviamente hacer psicoterapia más adelante. Y entre medio seguí obviamente hasta el día de hoy hago sesiones de coaching, ¿cachai? Que son una forma de acompañar el proceso. El día de mañana me gustaría también hacer psicoterapia. Y por otro lado también tengo como una beta que yo creo que se relaciona más con mi sensibilidad y mi profundidad, que tiene que ver con más terapias energéticas. En ese minuto hice registros akáshicos, una formación, en donde para mí fue muy loco porque fue conectar como con otra dimensión de la vida. Se unía mucho a prácticas de yoga y a ese estilo, pero aquí ya era como darte cuenta de que en el fondo hay información alrededor nuestro, que se puede acceder a esa información, ¿cachai? A través de los sentidos extrasensoriales. Fue como ya abrir un poco mi mente como a otros conocimientos más todavía. Y ahora de hecho estoy haciendo el parte 2, hago lecturas de registro akáshico y ahora estoy haciendo el parte 2, que es una formación de un año de medicina energética ya. ¿Nos puedes explicar un poquito qué son los registros akáshicos y la medicina energética para entender? Bueno, los registros akáshicos, al final lo que nosotros hacemos, akasha, es una palabra en sánscrito que significa éter o espacio cuántico. Y lo que hacemos en los registros es acceder a ese espacio que está en tu propio campo de energía, ¿cachai? Ese espacio está en una determinada frecuencia, que es 432 Hz. Entonces hacemos una meditación, se utilizan muchas técnicas visuales en la meditación, que se hace con el consultante, y nosotros entramos en ese espacio. ¿De él? Sí, de él. Y ahí, o de ella. Y yo en el fondo empiezo a canalizar. Y canalizar significa utilizar tus sentidos extrasensoriales, como la clarividencia, la clariescucha, la clarisintiencia, para poder en el fondo tomar esas sensaciones y bajarlas a palabras. ¿Ya? O sea, es como un momento para redescubrirse y un poco expresar lo que estáis sintiendo. Sí, sirve mucho para, por ejemplo, acceder a cómo está tu campo de energía ahora, si tienes algún bloqueo en alguno de los centros energéticos principales. Y también muchos hablan de los registros akáshicos. Esto ya es como más una metáfora que a mí no me gusta usar tanto, pero muchos hablan que los registros akáshicos es como abrir el libro de tu alma, en el sentido de que si yo accedo a ese espacio es atemporal. Entonces la información que nosotros podamos encontrar ahí es información que puede ser de esta línea de tiempo o de otra, como que, por ejemplo, si tú tienes un trauma con el agua, quizá en los registros sale algo que te pasó en algún momento con el agua, ¿cachai? Pero no es hacer regresiones, ni tampoco es predecir el futuro, sino que más bien es conectar con esa información de tu ser superior que te puede ayudar en este presente. Claro, para entenderte un poquito más. Exacto. Ya por eso es como para comprenderte más. Claro, es como al final es un poco hacer un
una conexión interna con cosas que quizás hasta tú no sabías. Exacto. Que decía, algo me está fallando hoy en día, que no me está funcionando, ¿por qué? Y con esto puedes descubrir qué es lo que es y eso te puede ayudar a tu presente. Exacto, una herramienta más de autoconocimiento. Y lo otro, la medicina espiritual. La medicina energética. Esa energética, ¿verdad? Es una formación que estoy haciendo ahora que ya va más en profundo. Es una medicina en la cual trabajamos también con la energía, pero ya podemos entrar a trabajar con órganos, trabajar con creencias, con patrones. Se aprenden distintas técnicas energéticas para poder, no sé, por ejemplo, trabajar con los distintos cuerpos, porque uno tiene el cuerpo físico, pero también distintos cuerpos hacia afuera. Entonces ya es como una formación mucho más profunda para ya entrar a trabajar cosas. Mira, si los registros akáshicos es transformar la energía en información, en la medicina energética no vamos a transformar nada mucho en información, sino más bien trabajamos energéticamente. Con la energía de la persona. Con la energía de la persona. La metáfora un poco está la persona con su campo de energía acostada y tú al hacerle medicina energética, la medicina de la propia persona pasa a través de ti y se retribuye a la misma persona. Como que tú eres un canal de la medicina de la propia persona, ¿cachai? Como una autosanación. Sí, es una autosanación al final y tú como médico energético eres como el canal para que eso ocurra. Hay un concepto que me gustó mucho, bueno, la autosanación, y también algo que dijiste de que somos varios cuerpos. Eso como que lo encontré interesante, si voy a explicarme un poquito a qué te refieres con eso. Sí, es súper interesante porque en el fondo esto también se habla mucho en yoga, de los distintos cuerpos. Pero en el fondo voy a hablar desde la perspectiva de la medicina energética. Está el cuerpo físico, está el cuerpo etérico, que es un cuerpo que está a 2 centímetros del cuerpo físico por encima, y también lo entrecruza y está por dentro. Está el cuerpo emocional, está el cuerpo mental y está el cuerpo causal. Son distintos cuerpos, ¿cachai? Y tú a veces podéis, por ejemplo, tener algo en tu cuerpo emocional que se te está cristalizando en tu cuerpo físico y tenéis, no sé, un cálculo en el riñón. Pero el origen de ese cálculo en tu riñón es algo emocional. Es algo emocional. Entonces con la medicina energética al final puedes ir a la raíz. La medicina energética no busca reemplazar a la medicina tradicional, claro, ni mucho menos. Pero la medicina tradicional siempre tiene un enfoque más curativo, ¿verdad? Es como hay un síntoma, lo erradico, o no sé, me hago una herida, necesito curación. La medicina energética es como preventiva en el fondo, trata de ir como al origen. Entonces al final la idea de eso también es conectar con todos los cuerpos posibles para que todo esté funcionando como una buena máquina y esté todo en orden, ¿no? Exacto, de hecho muchas veces las personas cuando tienen una enfermedad o se sienten muy cansadas, puede ser que efectivamente haya un desorden de sus cuerpos, no estén en el fondo como ordenados. Claro, no estén alineados. Exacto, y eso hace que la energía no pueda fluir y se sienten agotados, se fugan de energía o, en el peor de los casos, tienen una enfermedad, ¿cachai? Estoy como impresionado también de efectivamente lo que habláis tú, de cómo el ser humano en ese sentido está todo conectado. O sea, te pasa algo emocional como estás hablando tú y se puede traducir en una enfermedad, en una reacción, y cómo a veces, y te lo digo también, es como nos cuesta de repente encontrarnos ese foco emocional y conectarnos con nosotros mismos. A veces siento que estamos muy desconectados de lo que sentimos, nos apagamos y seguimos nuestro piloto automático porque es como nuestra responsabilidad, ¿cachai? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente estamos en un momento que yo creo que más que nunca se está necesitando la conexión con uno y con los demás, porque también esa es otra paradoja siento actual, como que vivimos en un mundo súper conectado, pero en verdad donde cada vez nos aislamos más igual. Yo siento que lo colectivo también se ha ido perdiendo, entonces yo creo que ahora más que nunca se necesita ese reconectar con uno y con el otro realmente. O sea, si te estoy escuchando, mirarte a los ojos, escuchar lo que realmente me estáis diciendo detrás de lo que me estáis contando. Creo que esa como pausa o esa conexión que hemos hablado durante esta conversación se ha ido perdiendo. Es que estoy totalmente de acuerdo, porque yo también creo que hay momentos que tenemos que hacer esas pausas y empezar a pensar, empezar a decir qué es lo que nos falta, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, conectarse más con el otro. Yo también estoy muy de acuerdo. Yo creo que hoy en día estamos muy conectados a nuestro celular, nos sentimos más conectados con el resto porque vemos un Instagram, una historia, pero
pero resulta que yo estoy con el celular acá y está una persona sentada al lado mío que no la estoy ni pescando al final. Entonces sí siento que tenemos que empezar colectivamente, empezar a trabajar más juntos, acompañarnos. Yo creo que eso es muy importante también en la vida. Sí, como que al final se me viene mucho con esto que estamos hablando, como desde dónde estamos viviendo con nosotros mismos y desde dónde estamos viviendo con el otro. Porque si estoy en piloto automático, no me estoy escuchando en el día a día y tampoco menos voy a poder escuchar a la otra persona. Y eso siento que, bueno, quizá me voy un poco del tema, pero siento que pasa mucho también con Instagram, como con esta audiencia imaginaria en donde todos estamos preocupados de compartir nuestra vida, pero nadie está realmente viendo al otro, ¿cachai? Todos queremos que nos vean nomás. Eso yo lo encuentro súper heavy. Claro, como una necesidad extrema de aprobación, de validación al final. Sí, de también sistema límbico, dopamina. Claro. Ah, bueno, eso no sé si lo dije antes, pero eso me ha gustado mucho de poder retomar psicología y como conectar con, El prójimo. sí, con la vida universitaria también, que ya si bien no soy parte como cuando tenía 18 años, igual el ver a gente todos los días y relacionarte, ¿cachai? No sé, siento que es algo que se está perdiendo tanto. No, es que vivimos en una época efectivamente que, lo que te decía, yo creo que nos falta eso. Bueno, y un poco hablando de eso, vale, ¿qué le diría a una persona que hoy en día está viviendo una vida muy al extremo, modo automático, con muchos problemas, en el que no tiene ese punto para parar? ¿Qué le diría o qué le recomendaría a esa persona? Uy, yo creo que lo primero que le diría es conecta con tu respiración. Puede sonar como algo súper simple y algo que todos hacemos en piloto automático, pero te juro que empezar a respirar un poco más consciente es algo que ya te puede dar mucha energía vital y te puede empezar a tener más, en el fondo al tener más energía vital, más prana, puedes empezar a tener mucha más lucidez también, más claridad, mejor estado del ánimo. Creo que es lo primero que le diría. Respiración. Sí, un poco lo que hemos llegado a esta conversación, que al final necesitamos detenernos, respirar y un poquito empezar a pensar y conectarnos con nosotros mismos y con el prójimo. Sí. Oye, vale, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has vivido y lo que significó para ti y cómo lo atravesaste eso? Yo creo que algo que a mí me ha desafiado mucho, mucho de estos últimos años y en mi vida hasta ahora, creo que ha sido mi camino vocacional. Que en su minuto fue súper difícil por lo que hablábamos antes, como esta sensación de soledad, de también cuestionarte tú misma como estaré tomando la decisión correcta, lo típico que uno se pregunta igual en una sociedad súper exitista que está todo el rato ahí como esa presión. De ser el mejor, de brillar y de... Sí, y decir, ¿sabes qué? Aunque quizá tenía un camino hecho en derecho y tenía como el reconocimiento de mi entorno, fue como, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. Y claro, tomar esa decisión fue para ti lo más difícil. fue difícil, pero al mismo tiempo es lo que más me hace sentir orgullosa de mí hoy, ¿cachai? Que Como la haberla pudiste tomar. tomado. Claro. Sí. Claro, que no ha sido fácil en su minuto. En su minuto fue muy heavy, porque estuvo todo el proceso de, bueno, salirse de la carrera, todo el proceso de la presión de entrar a una nueva, que, ok, yo quería psicología, pero en ese minuto fue como, entra a una carrera ahora y empieza otra. Claro, como simultáneamente. claro, sin momento de pensar, fue como, entra una carrera nomás. Sí, y ahí yo necesitaba espacio porque como te decía antes, era un cambio de identidad. Era algo tan profundo que estaba viviendo que yo me acuerdo cuando empecé a estudiar psicología en el 2023, iba a la universidad y no me sentía lista porque todavía estaba duelando. Claro, está en el proceso del duelo. Exacto, la identidad que estaba dejando. Entonces yo iba a estudiar y todo, me encantaban los ramos, pero emocionalmente no estaba preparada, ¿cachai? Claro, no estáis conectada con la emoción aún. Entonces ahora que ponte tú retomé, digo como estoy feliz yendo a la universidad porque mi proceso, mi cambio identitario lo hice, ¿cachai? Y ahora voy desde otro lugar, no voy como atropellada, ¿cachai? Como con Claro, la como mochila. presionada, decís tú al final. Exacto, ya es como una decisión completamente interna la de decir, Esto ok, es lo que quiero. esto es lo que quiero, ¿cachai? Y ahí se relaciona mucho también el camino que hice con el yoga, el coaching y, bueno, estas terapias más energéticas. Finalmente me llevaron también a emprender y a crear Medicina Espiral, que este emprendimiento lo creé el 2024, a fines de año. Y también ponte tú ir a la universidad hoy día teniendo ya mi emprendimiento, dando las clases, acompañando a mujeres, como que también me hace tomarme la universidad desde otro lugar, no es como que soy 100% estudiante, ¿cachai? Lo mira ahí de otra perspectiva. Sí, como que tengo más cosas, tengo las clases, el emprendimiento, ¿cachai? Estoy haciendo la formación de medicina energética online, aparte tengo la psicología, como que ya
la universidad para mí dejó de ser como el centro de mi vida. Como que me encanta estudiar, pero también me encanta dar clases de yoga, como Claro, que... te gusta un poco hacer varias cosas al mismo tiempo en ese sentido. Sí, me O sea, encanta. tener esa vida más movida. Sí, me encanta hoy día poder mezclar el estudio con trabajo, ¿cachai? Claro, yo creo que hoy en día también te da un poco más esa libertad de hacerlo. Sí. Oye, vale, bueno, estamos llegando ya al final del capítulo. Lamentablemente ha sido una conversación muy interesante. Oye, nuestro invitado pasado te dejó una pregunta. Así que vamos a ver la pregunta para que tú la respondáis y después tú te dejar una pregunta al siguiente invitado. Perfecto. Vamos a verla. Como dos preguntas. ¿En qué momento este país que iba como avanzando, progresando, porque hay una trayectoria innegable, ¿cierto? ¿En qué momento se quebró eso? ¿Y qué fue lo que se fracturó? Bueno, respecto de esta pregunta, yo creo que lo relaciono mucho a lo que hemos venido hablando hoy. Creo que si bien vivimos en un mundo que tiene mucha tecnología, que hemos tenido muchos avances a nivel como material, sí creo que nos hemos ido desconectando de lo que realmente importa, como del ser, ¿cachai? Y no lo digo solamente como que nos hemos ido desconectando de nosotros, sino también del otro. Dejamos de ver al otro, entonces estamos viviendo en una sociedad en la que nadie realmente se está mirando y eso obviamente va a afectar a la política, va a afectar en el fondo La como... convivencia. La convivencia, literalmente, porque nadie en el fondo está realmente conectado, ¿cachai? Y esa es la paradoja, según yo, de la época actual. Que... Claro, vivimos conectados a las redes sociales, pero no estamos conectados con el otro. Exacto. O sea, se supone algo que su función era atraernos y a juntarnos como sociedad. Yo creo que nos terminó alejando como sociedad. Sí, de hecho, me acuerdo una encuesta que veía hace un tiempo sobre la inteligencia artificial y que decía que la mayoría de las personas usaban a los chatbots como compañía. Imagínate, ¿Cachai? o sea, claro. Y era súper heavy cuando vi esa encuesta porque dije como, qué loco que vivimos en un mundo conectado, pero en verdad desconectado, ¿cachai? Como es súper, súper paradójico. Entonces tú encontrás que ese fue el minuto en que realmente todo se fue un poco para abajo. Sí, y creo que también hoy en día, obviamente la publicidad, ¿cachai? Las redes sociales, todo al final nos están permanentemente vendiendo algo, ¿cachai? Como que algo nos falta, como que nos venden todo el rato como ideales o conceptos de lo que tenemos que ser, lo que en el fondo alimenta esta desconexión y al final cómo vamos a construir una sociedad con una base sólida si es que en verdad estamos todos desconectados unos de los otros. Bueno, eso es un poco lo que hablamos con Hernán. Yo creo que tenemos que buscar una forma, y lo que hemos hablado nosotros, de empezar a conectarnos. Sí. No solo con nosotros mismos, pero también con nuestro prójimo. Sí. Empezar a buscar manera de entendernos mejor, dejar nuestras diferencias de lado y surgir como sociedad. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo de que hoy en día estamos más separados que antes. Sí. Y esto es por las redes sociales, la tecnología, que, como te dije, tuvo un fin de juntarnos más, pero yo creo que ha hecho lo contrario. Y me encanta que hagamos como este énfasis en lo de la sociedad, porque siento que efectivamente la espiritualidad también ha caído mucho en el individualismo, ¿cachai? No, total. En como, yo tengo mi rutina, yo tengo mi hábito, hago mi práctica, pero en verdad no estoy ni siquiera viendo a la persona que vive conmigo. Entonces yo creo que todo apunta mucho hacia ese lugar, como hacia una reconexión, y como decimos los dos, como no solo con uno mismo, sino en verdad con el otro también. No, sí, totalmente de acuerdo. Oye, vale, ¿qué pregunta le dejaría al siguiente invitado? A ver. Uy, a ver, qué interesante. Yo creo que la pregunta que voy a hacer es... ¿puedo pensarlo? Sí, dale. Ya. Yo creo que yo creo que la pregunta que haría es ¿qué sueño sigue viviendo dentro tuyo y todavía no se ha cumplido? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, vale, ya estamos terminando. Quiero dejarte con unas dos cosas. Lo primero, así como parte del programa también preguntamos, ¿cuál es tu película favorita? Por eso está el Proyecto 7. Ay, me encanta. ¿Cuál es tu película favorita? Ya, mi película favorita tengo varias, pero si tengo que elegir una ahora, que vi hace muy poco, es Hamnet. Hamnet, buena película. Sí. Se habla un poco también de la sociedad también. Sí. De cómo se le muere el hijo de Shakespeare. Sí, del duelo, de la pérdida, de la reconstrucción. Sí,
Me gusta mucho. Bueno, ahí la comentaremos para el próximo video, comentaremos esa película también, porque efectivamente es una película muy emocional y también muy bonita. Sí. Oye, y lo último, Vale, mensaje le dejarías a la gente que nos está escuchando hoy en día? Yo creo que el mensaje que dejaría es que las personas puedan conectar con lo que realmente quieren. Yo siento que es algo que nos cuesta mucho, como creo que hay que tener la valentía, todos, incluyéndome, de crear un camino distinto nomás. Yo creo que ya está obsoleta la idea de este camino tradicional, en donde las cosas se tienen que hacer con de cierta 7 manera. pasos, sí, no, ya. Yo creo que llegamos a un punto en el que tenemos que empezar a hacer lo que realmente queremos. O sea, en resumen, atreverse. Atrevernos a ir por nuestros sueños, aunque sea distinto, aunque hayan personas que no te entiendan, no importa. Yo creo al final siempre uno va conectando con la gente que también resuena con eso o se siente identificado. A veces nos da mucha vergüenza o miedo a hacer cosas y no sabemos a toda la cantidad de gente que podemos estar también impactando para bien, ¿cachai? Como que hay una frase que me encanta, que una amiga siempre me la dice, que me dice, los dones no están para ti, como para ti solo, sino que los dones están para compartirlos, ¿cachai? Y algo que me encanta, porque creo que todos tenemos una chispa, todos tenemos Todos dones. tenemos algo que entregar al final. Todos tenemos algo que entregar. Y eso no está para ti solo, como para que lo tengas escondido en una cueva por miedo o por vergüenza. Está para que lo compartas, ¿cachai? Y para que puedas como impactar a otros y de esa forma crear una sociedad en donde estemos más conectados al final. Bueno, eso fue un poco el resumen de la conversación. Conectarnos Sí. con nosotros mismos y atreverse. Atrevernos, ser Atreverse, valientes. ser valientes, exactamente. Porque la vida es una, así que, no sé, yo cuando me muera no quiero estar arrepentida como de cosas Que no hiciste. que no hice, ¿cachai? Claro. Es verdad, es mejor hacer las cosas y equivocarse a estar toda una vida arrepentido de algo que nunca hiciste. Exacto. Bueno, ese es muy bonito mensaje, Valentina. Oye, muchas gracias por venir. Gracias, Agus, por invitarme, me encantó. Buenísimo. Bueno, nos veremos a todos ustedes en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta luego.